fortalecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0. Historias de mujeres. Sus liderazgos. Sus prácticas sororarias. Sus avances y logros por una vida libre, sin violencia. ¡Viva la revolución! Los hombres no hicieron solos la revolución mexicana. Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. ¡Que viva la revolución! La historia escrita con una visión androcentrista ha masculinizado a los héroes, haciendo invisibles a las heroínas. Cuando buscamos los antecedentes de la Revolución Mexicana en los libros de texto, encontramos como sus causas fundamentales la situación de pobreza en el campo y la violencia política del dictador Porfirio Díaz, pero poco o nada sobre la situación de la mujer y su participación destacada en la gesta revolucionaria. Por ello cobra suma importancia la labor de la doctora Guadalupe Rivera Marín, al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, quien fomentó la visibilización de las mujeres en la Revolución Mexicana e impulsó la investigación biográfica de las heroínas revolucionarias. La destacada historiadora, escritora, líder política y defensora de los derechos de la mujer influyó para que contáramos con una visión feminista de la gesta revolucionaria en el acervo bibliográfico sobre la Revolución Mexicana, o como ella dice, de un ejemplo sintetizado de la participación de la mujer en la Revolución Mexicana a través del libro Las mujeres en la Revolución Mexicana, obra producida por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. Voy a dar lectura a fragmentos de la presentación que la doctora Rivera Marín hace de este libro que visibiliza a las heroínas de la Revolución Mexicana y que, por supuesto, te invito a leer. 2000 mujeres llenan espacios con sus biografías en las páginas del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, donde se recopilan los acontecimientos y luchas de la gesta revolucionaria iniciada en 1910 y de quienes en ella fueron protagonistas. La vida y actuación de estas 2000 mujeres, o quizá más de este número, ya de por sí importante, se desarrolló en los ámbitos más variados, en una totalidad comprendida entre los últimos años del siglo XIX, las 2 primeras décadas del siglo XX y aún después. En el caso de los sobrevivientes que continuaron luchando por la causa en los terrenos ideológico, educativo, político y cultural. Desde 1887 actuaron como revolucionarias y patriotas en forma tal que, sin saberlo, sus vidas quedaron inscritas en la página de la historia. ¡Viva la revolución! Los hombres no hicieron solos la revolución mexicana. Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. ¡Que viva la revolución! La escritora Lauriana Grygt de Kleinhans, mexicana, nació el 4 de julio de 1846 en Taxco, Guerrero. Fue una visionaria de lo que ocurría años después en el país. Las diferencias sociales existentes la motivaron a hacer pública su protesta al escribir acerca de la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos sexos en Violeta de Anáhuac, primera revista feminista de México, fundada y dirigida por ella hacia 1884. Murió en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1896. Lo repetimos, solo hallándose la mujer a la misma altura que el hombre en conocimientos podrá levantar su voz, hasta hoy desautorizada, diciendo:
Te reclamo mi reivindicación social y civil. Te reclamo mis derechos naturales para poder cuidar de mí misma y de mis principales deberes, que son los de la familia, de cuya educación, dirigida por mí, depende la sólida cultura de las generaciones futuras. Conozco el lugar que debo ocupar. Yo no soy esclava, sino la conductora de la humanidad. En suma, como padre, tienes que darme la misma educación que a mis hermanos. Como esposo, la igualdad de poderes que en todos sentidos me corresponde. Las que abrigamos en el alma el santo afán del engrandecimiento patrio y atesoramos en el corazón el inefable amor de una hija, no podemos renunciar a la grata esperanza de ver brillar en la frente de México esta nueva conquista de la libertad, y en la frente de nuestras descendientes esta nueva conquista del progreso llevada a cabo por la emancipación de la mujer. Laureana Wright González de Kleinhans, La emancipación de la mujer por medio del estudio. Ciudad de México, 1981. ¡Viva la revolución! Los hombres no hicieron solos la revolución mexicana. Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. ¡Que viva la revolución! La voz de las mujeres mexicanas se dejó de escuchar antes, durante y después de la revolución de 1910-1917. El periodismo y la literatura fueron los primeros medios de expresión utilizados por las mujeres para manifestar sus necesidades y demandas, así como lanzar violentas críticas a la dictadura porfirista. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, fundadora del seminario Vesper. Guadalupe Rojo Muda de Alvarado, directora del periódico Juan Panadero. Emilia Enríquez de Rivera en El Hogar. Julia Sánchez en El Látigo Justiciero. Elisa Acuña y Rossetti en La Guillotina, Excelsior, El Duende, y junto con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza escribió en los periódicos Fiat Lux y Vesper. Sara Estela Ramírez en las publicaciones La Corregidora y La Crónica. Andrea Villarreal en La Mujer Moderna y Elodia Campuzano en La Voz de Juárez y El Nigromante. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza nació en San Juan del Río, Durango, el 27 de enero de 1880. Autodidacta, a los 22 años empezó a colaborar en los periódicos más importantes de fines del siglo XIX, El Diario del Hogar y El Hijo del Agüizote. A causa de un reportaje acerca de las condiciones laborales en el Mineral de la Esmeralda, Chihuahua, fue encarcelada en Minas Nuevas, población de ese mismo estado, en 1897. Al salir de prisión en 1899, fundó el Club Liberal Benito Juárez en la misma población. 2 años después, se trasladó a la ciudad de Guanajuato, donde fundó el semanario Vesper. En sus páginas, que redactaba e imprimía, atacaba a la Iglesia y al Estado, por lo que fue denunciada y su prensa decomisada. Ante la perspectiva de ser encerrada en la Alhóndiga de Granaditas, huyó a la Ciudad de México, donde reanudó en 1902 la publicación de Vesper y sus ataques al presidente Porfirio Díaz. Se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga y en 1903 nuevamente fue aprehendida y recluida en la cárcel de Belén. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza criticaba severamente a Porfirio Díaz en el semanario Vesper, escribiendo de esta manera: el general Díaz lo sacrifica todo a la ambición de reinar. El tesoro nacional se derrocha en canonjías para asegurar lacayos mediante un buen salario. El presidente necesita prestigio en el extranjero y se lo procura como los fanfarrones de barrio, derrochando en superfluidades lo que no tienen para cubrir necesidades. Paso, señor general Díaz, paso. Apártese usted. Retírese de un puesto que reclamamos para un hombre honrado, para un patriota sincero, para un gobernante digno cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las Bartolinas, como hoy, señor general. Retírese usted. A la maestra y periodista Elisa Acuña y Rossetti, compañera de cárcel en donde ambas fueron recluidas por sus críticas al porfiriato, Juana Belén le confiaba el dolor que le ocasionaba el cierre del periódico por la dictadura, al tiempo que ella ya pensaba en el nombre de otro periódico, Fiat Lux, el cual editarían juntas luego de salir de prisión. Me cerraron Vesper, Elisita. Eso duele más que 1000 patadas, que empujones o insultos o esta celda incluso.
Terca soy como poeta y espero que tú me ayudes, porque mira que presiento que tus ojos son los hacedores y debemos convocar esa magia. Hágase la luz. Fiat lux. Sí, luz en la oscuridad, con las miradas. Al salir libre de la cárcel de Belén, es desterrada a Laredo, Texas, donde se reunió con el grupo que formaban Ricardo y Enrique Flores Magón, Santiago de la Hoz, Juan Saravia, Elisa Acuña y Rossetti y Sara Estela Ramírez. Más tarde se regresa a Laredo, donde reanudó la publicación de Peste. En 1905 volvió a la Ciudad de México, donde continuó publicando el semanario y organizó una agrupación de trabajadores llamada Socialismo Mexicano, cuyo órgano de difusión Anáhuac también publicó. Como una de las pioneras del feminismo mexicano, fue una de las primeras voces que exigió al gobierno de Francisco I. Madero el voto de las mujeres y reivindicaciones laborales para las trabajadoras. Además, gestó la creación del Club Político Femenil Amigas del Pueblo. En 1909, donde participan Dolores Arana, Manuela y Delfina Peláez, Manuela Gutiérrez, Dolores Jiménez y Muro, María Trejo, Rosa de Marciel, Laura Mendoza, Dolores Medina y Jacoba González. Luego de un fallido intento de rebelión patrocinado por el Círculo Ponciano Arriaga, termina encarcelada durante 3 años en las prisiones de San Juan de Ulúa, junto con Dolores Jiménez, María Dolores Malváez y Elisa Acuña. Participó activamente de la Revolución Mexicana, mientras que fue parte del grupo que elaboró el Plan de Ayala en 1911 y es encarcelada al declararse partidaria de Emiliano Zapata, quien al ser liberada la nombra coronela, encargándose de organizar el regimiento Victoria. En 1914 dirigió en Chilpancingo, estado de Guerrero, el periódico La Reforma. Es detenida por 10 meses por ser zapatista en 1916 por el gobierno de Carranza. En 1919 funda El Desmonte, dedicado a la vida política y sindical. En 1921 funda una colonia agrícola experimental en el estado de Morelos y en 1922 publicó Alto. Perteneció al grupo de mujeres e intelectuales que fundaron varias organizaciones feministas en su país, entre ellas el Consejo Nacional para las Mujeres durante el mes de octubre de 1919 junto a Elena Torres, Evelyn Telroy, Tuber de Haberman, María del Refugio García y Estela Carrasco. Ocupó la presidencia en esa organización. Además, participó del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde destacaría como una de sus activistas más influyentes. Ocupó diversos cargos públicos, fue directora del Hospital de la Ciudad de Zacatecas e inspectora de escuelas federales. Murió en la Ciudad de México el 13 de julio de 1942. ¡Viva la revolución! Los hombres no hicieron solos la Revolución Mexicana. Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. ¡Que viva la revolución! Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. Escribe en tu buscador Mujeres en la Revolución Mexicana 1884-1920 y haz clic en la página de la Cámara de Diputados o en la del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y listo. Baja la versión PDF del libro, es gratuita. Mujeres, esta cápsula tiene como fin visibilizar a las mujeres líderes en la Revolución Mexicana, su pensamiento, sus acciones, para fortalecer tu liderazgo político, porque como dijera Octavio Paz, despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad. Agrégate al Facebook de Voz de Mujer y escríbenos tu opinión sobre el contenido de la cápsula. Por vía de mientras, ¡que viva la revolución! ¡Viva la revolución! Los hombres no hicieron solos la Revolución Mexicana. Visibilicemos a las mujeres revolucionarias. ¡Que viva la revolución!